Bien, y ya estamos en nuestros estudios con el doctor Fernando Ugaz, como sabemos, abogado penalista, para tratar diversos temas, como el caso que involucra. A ver, doctor, buenas noches, gracias por estar en Hora Clave. Un gusto saludarte, a tus servicios. Bueno, hay tantos temas para tratar, por cuál comenzamos, de todas las personas que están involucradas en estos procesos o en estas investigaciones. Hay muchos trabajos por parte de la Fiscalía, de los jueces, de los abogados penalistas también y por supuesto de los periodistas. En el caso, por ejemplo, de Alejandro Toledo, del expresidente, ¿no? Se está cuestionando este tema del pedido que se le ha hecho a los Estados Unidos para el tema de la extradición. Se habla que hay un retraso, hay una controversia que se ha creado nuevamente entre el juez del cargo con el fiscal. ¿Qué le parece o cómo analiza esta situación? Bueno, en realidad la investigación que se llevó a cabo por parte del juez Concha ha tenido mucho debate, mucho cuestionamiento y aparentemente el día de hoy se ha emitido un pronunciamiento por parte del órgano de control donde se le amonesta al juez Concha por los retrasos que han habido en este tipo de casos. Por esa razón yo siempre postulo que los casos en los cuales existen complejidad, ¿cierto? Existen temas que tienen que ver con cooperación internacional, temas que tienen que ver con extradiciones, etcétera, lo tienen que asumir juzgados de carácter especializados, con funciones y competencias sui generis, ¿cierto? De tal manera que les permita, incluso por el tema de tiempos, plazos mayores, agentes encubiertos, colaboradores eficaces, levantamiento secreto de las comunicaciones, tributarias, etcétera. De tal manera que me parece que para el caso del juez Concha, correcto, no actuó de la misma manera como ahora el fiscal Domingo Pérez Gómez, por ejemplo, lo ha adecuado para el tema de Keiko, para la normatividad de criminalidad organizada. Por ejemplo, ese tipo de actos permite una mejor investigación para casos complejos como este. ¿Se debió hacer de la misma forma, considera usted? Yo pienso que sí, en verdad es un tema complejo que mereció una atención con normas especiales, ¿no? Pero ¿cómo se puede, digamos, desentrampar esta situación? Se habla que los plazos, digamos, en los Estados Unidos son largos para este tipo. Hablan también que, digamos, el caso de Ecoteva se debió juntar con el caso de Odebrecht. ¿Eso cómo lo analiza usted? Bueno, en realidad ya para el tema del señor Toledo, digamos, nos ha marcado ciertos costos, ¿no? En principio diría que siendo uno de los casos donde se había tenido una atención especial, el caso de Toledo, y habrían existido no menos de 9, se dice, orígenes de los fondos ilícitos para los temas de lavado de activos. Entonces me parece que no ha habido un enfoque, una teoría del caso debidamente diseñada por parte de la Fiscalía, y siempre es bueno reconocer por qué estas cosas suceden, ¿no? Que eso fue lo que dice el juez Concha precisamente, ¿no? Que él, digamos, como que le ordenó el tema al fiscal, le hizo algunas sugerencias que finalmente fue tomada, entendemos, por el fiscal, ¿no? Bueno, pero más allá de las ironías, digamos, que yo lo he visto en las entrevistas del juez Concha, bueno, cada uno está tratando de defender su fuero. Lo cierto y lo concreto que siempre es bueno exhortar a la Fiscalía que en casos como este se formen equipos especiales donde se permita diseñar de mejor manera, correcto, algunas especialidades procedimentales. Por ejemplo, qué duda cabe que el tema de Maiman, por ejemplo, esto es un procedimiento de colaboración eficaz, una especialidad procedimental, ha traído como beneficio, correcto, un provecho mayor para el caso de Toledo. ¿Cuál es este? Que supuestamente el señor Maiman ha entregado documentación, información con respecto a la ruta del dinero. Estas cosas se logran cuando se logra conjugar un procedimiento ordinario complejo con especialidades procedimentales colaterales. Entonces este es un diseño de una investigación y tratar de generar una estrategia, correcto, para una mejor lucha contra la corrupción. Me parece que en ese liderazgo tenemos que apuntar que en la función fiscal debe perfeccionarse y debe mejorarse para atender este tipo de casos, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo queda al final el asunto? Porque hay, digamos, posiciones discordantes muy planteadas, ¿no? Muy distantes entre el juez Concha y también el fiscal, porque uno señala que aparentemente ha preparado todo el tema con la debida rigurosidad,
pero el juez no considera lo mismo. El fiscal lo acusa de demorarse al juez, el juez dice que no ha presentado la documentación debidamente sustentada y que es más, el juez Concha señala que, digamos, este es un caso emblemático y que él obviamente lo que quiere es que al final la justicia peruana quede bien ante el ámbito internacional. Bueno, en realidad las deficiencias que se pueden observar del sistema son productos de la coexistencia de dos normativas actualmente, ¿no? Si estuviéramos hablando que el caso Ecoteva se hubiese estado ventilando exclusivamente con las normas del nuevo Código Procesal Penal, diríamos de manera clara y contundente que la Fiscalía es la responsable de los retrasos y del mal diseño estratégico y de la mala utilización de las herramientas procedimentales para lograr los objetivos. Pero en este caso de Ecoteva hemos estado con el Código de Procedimientos Penales y con una etapa de adecuación, correcto, con unas normas especiales de adecuación en algunos institutos en particular, de tal manera que en realidad la Fiscalía no ha tenido un señorío, digamos, para con este caso de manera especial, sino que a su vez se ha tenido un juez de investigación, un juez de instrucción, correcto, que ha tratado de hacer las veces de papel de fiscal de alguna manera. Lo cierto y lo concreto que estos son los costos. Estos son los costos de una etapa de reforma, de un momento híbrido, de dejar el antiguo código y comenzar el nuevo código, y es por eso que también es muy difícil por parte de la Fiscalía asumir algunas dificultades y algunas deficiencias, ¿no? Siempre con el antiguo código asumía casi la total responsabilidad del juez, y decía el juez, como el juez es el que resuelve, entonces el juez es el responsable de las cosas. Pero en muchos de los casos los jueces asumen responsabilidades de manera innecesaria, porque la Fiscalía a veces pretende mal, requiere mal, hace mal los pedidos, y pues la sociedad se lleva la impresión como que es la judicatura la que no está haciendo las cosas, cuando en verdad es la Fiscalía la que no está haciendo bien su papel, ¿no? Pero en medio, digamos, de este problema de casa, si lo llamamos, al final el que se beneficia con toda esta situación es el propio presidente Alejandro Toledo, que sigue allá tranquilo en los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Me parece que acá las instituciones públicas deben verse no solamente como instituciones que cada uno cumple su función, esto es, y sus competencias. Esto es un fiscal que investiga y un juez que emite una decisión final. Y desde esa perspectiva cada uno tiene sus funciones de manera específica y sus competencias. Pero además yo creo que deberían verse desde una perspectiva transversal. O sea, el sistema de justicia, esto es fiscalía, policía, juzgados, y todos los demás órganos de control, correcto, la unidad de inteligencia financiera, la Contraloría, etcétera, todos los que tienen que ver con temas estos de la lucha contra la corrupción fracasa. Entonces, desde esa perspectiva, viéndolo de una perspectiva horizontal y transversal, yo creo que me parece que debe existir una mayor coordinación a altos niveles, correcto, de parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. A esos niveles, afiatar para que se logren objetivos, como en casos tan importantes como las de la persecución penal de un expresidente de la República, donde todos los focos están definitivamente ubicados en un caso en concreto. Es ahí donde tienen que afinar las coordinaciones, es ahí donde tienen que afinar y sofisticar diseños, planeamientos, y yo creo que ese es el principal fracaso. O sea, nuestras instituciones públicas no han tenido un nivel de coordinación, un nivel de afiatamiento para atender este tipo de casos que tiene tanta atención pública, ¿no? Y por su conocimiento, doctor, por su experiencia, ¿usted considera, teniendo en cuenta obviamente todo lo que está ocurriendo en la coyuntura acá actual, finalmente el arresto, digamos, del presidente o del expresidente Alejandro Toledo se puede lograr, se puede producir? ¿En cuánto tiempo? Sí, bueno, Estados Unidos en sus trámites es bastante riguroso. Exige una imputación bastante clara, una sustentación de prueba también importante para extraditar en ese tipo de casos. La misma traducción, los mismos procedimientos, ¿no? Exigen todo un tema de plazos. La verdad es que normalmente la Corte Suprema se puede demorar entre 1 año o 2 años, correcto, en atender este tipo de pedidos, ¿no? Correcto. Doctor, dejamos de momento el tema de Alejandro Toledo para pasar con esta investigación también que se le ha abierto a Keiko Fujimori y a su esposo Omar Brito. Ya lo último que estábamos informando que se ha conocido es que también se está comenzando ya a citar a congresistas también de Fuerza Popular para
hacerle las indagaciones, las consultas respectivas sobre los cócteles, bueno, y en fin, todo este tema que implica también esta denuncia por lavado de activos. ¿Qué le parece? ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, en principio, teniendo los hechos claros, porque el doctor Domingo Pérez Gómez, correcto, que en principio es un excelente magistrado. En verdad, el fiscal que han escogido, digamos, para este tipo de casos, tiene que ser un fiscal muy agudo, muy inteligente, planificador en sus acciones. Los hechos que está verificando el fiscal son temas que tienen que ver desde la campaña del 2011, digámoslo así, y pasando por temas de los cócteles partidarios del 2016. Dentro de todo este abanico de posibilidades, se tienen mítines, correcto, que aparentemente no se habrían sustentado, correcto, se tendrían los supuestos montos de Odebrecht para el 2011, se tendría también la conexión con Liberty Institute, correcto, a través del Harvard Business, la creación de esta empresa a través del Harvard Business, que se dio una donación de 65 mil dólares, y por último los temas de los cócteles, correcto, donde se ha recaudado nada más y nada menos que 710.000, ¿no?, soles. Algunos hablan de una cifra superior, incluso de 1.700.000. Correcto. A través de cócteles. Correcto. Y entonces todo esto incluso informado y reportado por el OMPE, ¿no? Porque tiene sus... Entonces, a mí me parece que la adecuación para con la norma de crimen organizado, la ley de crimen organizado, me parece que es totalmente atendible, ¿cierto? A estos niveles, digamos, no se entabla las disquisiciones y los tipos efectistas de si pertenece o no a una organización criminal. Lo que permite esta ley de criminalidad organizada principalmente es determinar si este caso es un caso complejo, si este es un caso que necesita la atención por muchas instituciones públicas con determinados extremos de confidencialidad, si es necesario la implementación de una serie de herramientas de especialidades procedimentales como agentes encubiertos, colaboradores eficaces, arrepentidos, que permitan desentrañar estos temas en investigación. Se precisa también que para atender en esta ley de criminalidad organizada que no es cualquier tipo de delito, sino son delitos de una gravedad importante, como los de corrupción de funcionarios, ¿correcto?, etcétera, etcétera. De tal manera que el describir que este es un caso que tiene que ser atendido con la ley de criminalidad organizada, lo que permite incluso, si este es un caso complejo, como se está observando, que son la misma norma con la que se le ha llevado a prisión al señor Humala. El señor Humala se ha atendido, claro, y a Nadine, con la ley de crimen organizado y con la ley de lavado de activos, de tal manera que incluso permite, por la complejidad del caso, que los plazos sean mayores, porque se va a necesitar cooperación internacional, se van a necesitar algunas pericias mucho más sofisticadas, algunas pericias contables, económicas, financieras, ¿cierto? Y una serie de pedidos de levantamiento de secreto bancario, tributario, qué decir pues del secreto de las comunicaciones, etcétera. De tal manera que estos casos que parecían estar, digamos, un poco en la nebulosa, un poco huérfanos de alguna actividad probatoria mucho más precisa, con pasos firmes, me parece que con la norma de criminalidad organizada este panorama se va a ir aclarando poco a poco, ¿no? Y por esos temas que usted está mencionando, ¿usted considera que sí hay indicios, digamos, suficientes como para hacer todo este proceso, dada la complejidad del caso, teniendo en cuenta que los voceros ya de Fuerza Popular han salido a decir que, digamos, que es una ridiculez esta investigación, lo dijo Klimper, o que Salaverry dice que espera que el Ministerio Público no sea el brazo político de la gente que quiere, bueno, destruir políticamente a Keiko Fujimori? Bueno, me parece que es el procedimiento que se le está llevando a cabo a funcionarios, a los presidentes de gobierno regional, a los exmandatarios. Yo pienso que es una norma que está permitiendo una mayor agudeza en la investigación. Definitivamente que, como se precisa, pues no hay nada que ocultar y las cosas están totalmente claras, ¿cierto? Entonces yo pienso que se deberían allanar más bien las cosas para tratar de lograr un mejor resultado en estas investigaciones. Pero aquí, digamos, considera que cada uno de esos puntos como que todavía no se conoce cuál es el hilo, digamos, que los une, porque a diferencia, por ejemplo, de Alejandro Toledo se habla, o la sustentación, digamos,
fiscal es del tema del pago de la coima de 20 millones de dólares de Odebrecht por el tema de la interoceánica, y luego que ya se utiliza a Maisman como testaferro. Es más, se señala que ya hay 9 millones de dólares que se depositó, que han sido corroborados, según dice la Fiscalía, y luego ya viene el tema de la creación de Ecoteo, y que finalmente deriva en la compra o en las adquisiciones de las oficinas o el pago de la hipoteca de la casa, supuestamente por la suegra de Toledo, pero después se demuestra que no es así, ¿no? Ahí, digamos, como que el hilo o el círculo como que se va cerrando, pero en este caso puntual de Keiko, como que no es lo mismo. ¿O sí? Definitivamente, en realidad el procedimiento de implementación, de adecuación a la norma de criminalidad organizada, no es una acusación. O sea, es una norma que permite tener mayores herramientas para investigar. No se le está condenando, no se le está acusando, y está en plena investigación. De tal manera que pienso yo que utilizar las herramientas que permiten esta normatividad nos va a permitir esclarecer pues cosas como las que ha descrito el señor Odebrecht en la última declaración del caso de Humala, donde le dicen, el señor Humala ha recibido, y describe una serie de cosas, ¿no? Le preguntan, ¿y la señora Keiko y la señora Arauz? Y dice, bueno, yo entiendo que también habrían recibido, porque ahí se les dio a todos y se le apoyó a tirios y troyanos, para que no, encima para que no renieguen ni se sientan mal, ¿cierto? Bueno, estas cosas pues hay que esclarecerlas. Y justo el plan de trabajo, se entiende, del fiscal Domingo Pérez Gómez, el plan de trabajo es ir y tomarle la declaración al señor Odebrecht de manera específica, al señor Barata de manera específica, para que vayan decantando pues estos temas y de una vez esclarezcan las cosas, ¿no? Y en todo este tema también, digamos, la colaboración que se está dando de parte de Andorra, ¿no? Que ya ha entregado esta documentación, que de repente no tiene directamente vinculación con el tema de Keiko, puede ser que sí, pero eso también es una colaboración importante, ¿no? A todo este proceso, a toda esta intención, digamos, del gobierno peruano. Definitivamente, ¿no? La cooperación no solamente de instituciones internas, sino internacionales, se sustentan en convenios ya que vienen desde el sistema anticorrupción de Fujimori y de Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces estos órganos de cooperación, los bancos internacionales, los organismos internacionales, siempre permiten este levantamiento de secreto bancario y esta facilidad todavía en escenarios de offshore y las Gran Caimán, etcétera, donde tratan pues de mostrar que las operaciones que se llevan a cabo en sus oficinas o son claras o vienen a colaborar. En este caso, por ejemplo, el Banco de Andorra tomó conocimiento que incluso está en quiebra, está, ¿no? Pero dentro de este procedimiento correcto de auditoría que también está teniendo este banco, es que está colaborando y me parece que es una muy buena señal del Estado también, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de Alejandro Toledo, y hemos hablado de Keiko Fujimori, y también Ollanta Humala, como sabemos, está en prisión preventiva, al igual que su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, con abogado nuevo, ¿no? Con el doctor César Nakazaki. ¿Qué le parece esta situación, que el doctor haya tomado este caso? ¿Cuál sería la estrategia que va a aplicar Nakazaki en este sentido? Bueno, yo siempre voy a decir que el doctor César Nakazaki es uno de los mejores abogados penalistas del Perú. Es una persona sumamente responsable, disciplinada en su trabajo, y muchas veces en sistemas como los nuestros, donde incluso la administración de justicia a veces trabaja de manera informal o a veces hay escenarios de corrupción, me parece que un trabajo de un abogado penalista estudioso, ¿no?, de la materia y líder en su profesión, me parece que brinda luces, brinda argumentos, y lo que hace es un nivel de docencia al momento del ejercicio profesional del doctor César Nakazaki. Yo verdaderamente que felicito que se haya escogido. Tiene un gran equipo, el doctor Julio César Espinosa también es un excelente abogado. Ahora, ¿cuál es el diseño, cuál es el plan de trabajo? En principio yo debo decir que me parece que la decisión del juez Carguancho fue un exceso. Se le había emitido una decisión de comparecencia, esta comparecencia se había venido cumpliendo, ¿correcto? No tenía impedimento de salida del país, pero sin embargo
se valoró una serie de indicadores como el tema de Madre Mía, los nuevos audios y una serie de cosas que, por cierto, el caso de Madre Mía a veces se pierde la órbita, ya tenía una sentencia absolutoria por parte del juez San Martín. Entonces, si surgen audios, si surgen una serie de otros datos de supuestos entorpecimiento de la actividad probatoria, debe entrar a un canal de investigación, de revisión y de verificar si en verdad ha existido este tipo de cosas que se dice, ¿cierto? Dicen los testigos, han comprado mi declaración o he sido amedrentado. Eso tiene que pasar por un canal de verificación. ¿Usted considera que no se cumplieron entonces los requisitos para que se pueda, digamos, dictaminar la prisión preventiva contra ambos? Yo pienso que los señores han podido continuar ejerciendo su defensa estando en libertad. Por lo menos el material probatorio que tenía el juez Carguancho me parece que no eran suficientes para haber emitido tan excesiva medida, ¿no? Yo pienso que han podido seguir manteniendo su libertad y ejercer su defensa como corresponde, ¿no? Si aún no habían violado ninguna regla de conducta, ¿no? Es más, había una resolución anterior donde decía que el no ausentarse a la localidad donde vive es no moverse del país, de tal manera que podían desarrollar una amalgama de reuniones partidarias, de su movimiento, son políticos, ¿no? Me parece que no se ha respetado principalmente la acreditación del peligro procesal y el entorpecimiento de la actividad probatoria. Bueno, ese es mi parecer, mi opinión, ¿no? Está en debate, es un tema político, genera muchos anticuerpos también, pero me parece que ha faltado definir ahí las cosas. Claro, porque incluso hasta en su momento, yo me acuerdo en el proceso se mencionó el tema del viaje de las hijas, ¿no? De ambos, que luego se determinó y se demostró que efectivamente ellas habían salido por un tema de una beca y regresaron efectivamente en el tiempo también que lo habían anunciado los mismos abogados durante el proceso, durante el juicio, ¿no? Bueno, o la audiencia, perdón. Hubiese sido distinto si las niñas se quedaban en el otro país o si es que no informaban esto a la autoridad. Las niñas no tenían ningún impedimento. Entonces, estos son padres, los jóvenes, los niños no tienen por qué asumir responsabilidad de los padres, y si ellos van a estudiar y están haciendo unas coordinaciones para un estudio futuro, entiendo que están en la edad, ¿cierto? Por ahí por lo menos la mayorcita, entonces no habría ningún inconveniente que se explore algunas cosas de sus estudios extranjeros, y si ellos no pueden salir, acompañados de algún familiar cercano, esto es la abuelita, la tía, etcétera. De tal manera que me parece que es un exceso lo que ha sucedido en este caso de la pareja presidencial, pero bueno, nada, entiendo yo que hay algunos habeas corpus que se estén evaluando y hay una casación también que todavía está en ciernes, ¿no? ¿Y esa casación considera el camino correcto, digamos, para este tema? Sí, yo considero que sí. El señor Gregorio Santos le dieron la libertad por una casación. Se le estaba interpretando de manera inadecuada la norma y se le estaba generando unos aplazamientos, unas prolongaciones de prisión excesivas cuando ya se habían vencido estos. Entonces la Corte Suprema, a propósito de una casación, interpretó de manera adecuada la norma y describió que la sala y el juzgado estaban cometiendo un exceso, ¿no? Entonces esta función, digamos, pedagógica, lógica, de justicia por parte de la Corte Suprema, siempre son pautas importantes a seguir, ¿no? Igual como esta última casación que ha salido del caso de lavado de activos, ¿no? Así es. Casación no es lo mismo que apelación, ¿no? No. Casación, digamos, se revisa el caso o sea, la intención es que se revoque, obviamente, esa medida, pero no se pueden presentar pruebas nuevas, digamos, en ese interín. No, la casación, la apelación es un recurso, hay un juicio de apelación donde en segunda instancia se puede verificar nuevas pruebas y hay una serie de restricciones que no hay que aburrir a los televidentes. Pero la casación es un recurso extraordinario. Como tal, permite de manera sumamente excepcional que la Corte Suprema pueda verificar en casos donde se pueda postular alguna doctrina jurisprudencial, esto es, alguna interpretación de manera adecuada, habría existido una interpretación errónea de la norma, entonces la casación permite, digamos, explorar esos ámbitos y señala una pedagogía, una línea
por parte de la Corte Suprema. Entonces, por eso es que están ahora debatiendo en estos plenos casatorios, correcto, este tema del lavado de activos, donde se está describiendo en esta casación tan debatida si el delito de lavado de activos, correcto, tiene que ser un delito de lavado de activos que tenga un delito fuente, un delito premio, correcto, debidamente acreditado, y esa serie de características que la casación lo ha descrito, ¿no? A mí me parece que es una casación el de lavado de activos que marca ciertos parámetros, marca determinadas características del lavado de activos que me parece que es atendible, ¿no? Correcto. Doctor Uvas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy agradezco muchísimo. Bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero volvemos con Ángel Delgado para analizar otros temas de coyuntura. Volvemos.